¿Qué tal? Buen día. Nuevamente estando con ustedes, hoy el Día Internacional del Síndrome de Down. Trataré de hablar con ustedes sobre el diagnóstico neurológico del síndrome de Down. No solo es una entidad genética, también se acompaña con un problema neurológico. Gracias a la maestra Gabriela Méndez, que a través del Ayuntamiento de Tlajomulco he sido invitado para estar nuevamente con ustedes. Gracias y que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Buen día. Seas bienvenido, Alfonso Castro, a nuestra plática para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down 2021, aquí desde el Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual, CENDI, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, ya te consideramos de casa. Y pues bueno, es bastante agradable el tenerte aquí con nosotros. Voy a platicarles un poquito para las personas que se están conectando y nos ven. ¿Quién es el doctor Alfonso Castro Castro? Un gran compañero, gran amigo y gran médico. Egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con un posgrado en la Universidad de Cambridge en neurofisiología, coordinador del diagnóstico neurológico de la Unidad de Atención en Neurociencias del CUCS, autor del Rosario Médico de Educación Especial, actual conferencista en TDA a nivel nacional e internacional, entre tantas cosas, porque si me pongo a leer todo, pues aquí nos quedamos yo creo que toda la hora leyendo tu currículum. Seas bienvenido, Castro, y muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos un poquito de tanto de tus saberes. Ok, pues muchísimas gracias a ti, Gaby, muchísimas gracias, bueno, a toda la gente que está alrededor de ti, a toda la gente del Ayuntamiento de Tlajomulco, de la gente que trabaja contigo ahí en el Centro de Atención para Niños con Discapacidad Intelectual, ahí mismo, también a Carlos Rizzo Elliot, que siempre me echa la mano y está también ahí tras bambalinas echándonos porras y apoyo para todo esto. Pero sobre todo, muchísimas gracias a la maestra Gaby Méndez, que siempre me comparte ese tipo de experiencias y me hace el favor de invitarme para estar con ustedes. Entonces, pues arrancamos. ¿Qué te parece? Adelante. Ok. Todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con nuestra primera diapositiva. Bueno, en apoyo precisamente a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, vamos a hablar el día de hoy de un tema algo árido, un tema algo ausente en muchas de las pláticas y convenciones y demás cosas de neurología y de educación especial, que es el daño neurológico en el niño con síndrome de Down. Regularmente, siempre que hablamos del síndrome de Down, todo el mundo lo ubicamos como un problema genético, como una situación genética en cuanto a la trisomía 21, en cuanto a que hay un cromosoma de más en el par 21 y demás cosas, pero no vemos muchas cosas que hay detrás de todo esto. Muchas cosas que hay detrás, como por ejemplo, esto que ustedes ven en la pantalla ahorita, que es precisamente una discapacidad múltiple. O sea que no nomás ese cromosomita que hay de más en el par 21, sino que se acompaña de una gran dificultad en la atención, disminución en los niveles de percepción, problemas muy frecuentes y profundos en el lenguaje, dificultades, daño específico en el proceso del aprendizaje y memoria, razonamiento, juicio, ubicación espaciotemporal, etcétera, etcétera, etcétera. Es una plurideficiencia, pudiéramos decir. Por eso siempre me ubico en estas tres palabras que para mí son de mucha profundidad. Una multiminusvalía, pudiéramos decir, como con la cual tú te identifiques más y a la que entiendas más. No es nada más esa carita del niño de síndrome de Down con un problema de telorismo, o sea, de los ojos separaditos, con un problema de la nariz chatita, con un problema de la lengua grande, del paladar bajo. No, es
todo lo que hay detrás de todo esto. Todo lo que hay detrás de todo esto, que para los que trabajamos con un niño con un síndrome de Down, debemos de reconocer y así poderlo sacar adelante con muchísima más facilidad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ciertamente, un niño con síndrome de Down es muy importante ubicarlo de acuerdo a los factores de riesgo por el cual pasó. Ciertamente, el factor de riesgo más importante en el niño del síndrome de Down es un factor de riesgo prenatal de origen genético, o sea, en el cual hubo una alteración que pudiéramos decir, una alteración cuantitativa de la fórmula cromosómica, cuantitativa porque hay un cromosoma de más, a eso me refiero, porque hay alteraciones cualitativas de los cromosomas. En este caso vamos a hablar de las prenatales, pero sin dejar de obviar muchísimas perinatales, o sea que están ahí como natales en la diapositiva, o sea las que están alrededor del parto, y las postnatales, o sea las postnatales se refieren exclusivamente en todas las que hay, las que tiene el niño que por ser el síndrome de Down trae algunas alteraciones neurológicas posteriores, ¿sí? La que sigue, por favor. En esta diapositiva vemos específicamente esta que les decía, la más importante es, por ejemplo, la que sigue, por favor, es esta exactamente, las alteraciones cromosómicas. Eso que ustedes están viendo ahí en el recuadro derecho es un cariotipo. Un cariotipo es un examen que le hacemos a cualquier persona, no nomás a un niño con daño genético, a cualquier persona para ver los cromosomas que tiene. Debe de tener 23 pares de cromosomas. 23 pares que, como su nombre lo dice, deben de ser de 2 en 2 en 2 en 2. Y si ustedes ven el par número 21, que está en la parte de abajo, en medio, hay tres cromosomas. Por eso se le llama trisomía 21. Trisomía 21 quiere decir que hay 3 cromosomas en el par 21. O sea, eso no es la única causa del síndrome de Down, debo de aclararlo. Hay muchísimas cosas más, como una que se llama mosaicismo, que son el mismo cromosoma 21 repartido en muchos pedacitos en otros pares. Otra que se llama translocación, que el mismo par 21 se traslada y va y se pega a otros cromosomas. Pero este que les estoy mencionando ahí es el más frecuente. Ahora, los que les voy a mencionar, como el que está a la izquierda de su pantalla, que es la incompatibilidad sanguínea, no produce síndrome de Down. Es muy importante porque aquí yo puedo caer en un error de que dice etiología es la causa, y la etiología no es la incompatibilidad sanguínea, es la alteración cromosómica, pero las he puesto muchas más porque son cosas que van a empeorar o a traer otras situaciones que agravan más el problema, el síndrome de Down. Una de ellas es la incompatibilidad sanguínea, es cuando hay alteraciones en los grupos sanguíneos de papá y mamá. La que sigue, por favor. También está la desnutrición, que aparte de que el niño va a tener un problema musculoesquelético de gran flacidez, flacidez en el tejido conjuntivo, la desnutrición viene a empeorar las cosas en el síndrome de Down, así como las infecciones causadas por virus, bacterias, parásitos y hongos. La que sigue, por favor. Otra cosa que también va a alterar y que hay una gran polémica hasta la fecha es la edad de la madre, ya que se dice que así como altera, así como un niño puede presentar el síndrome de Down al traer el cromosoma de más en el par 21, siendo hijos de madres muy pequeñas, hay una gran teoría y una gran polémica que les decía que se presenta también en hijos de madres añosas, después de los 38 o 40 años. Y también el peso de la madre. El peso de la madre no provoca la alteración cromosómica, repito, y discúlpenme que se los voy a estar diciendo durante todo este apartado de teología, porque yo puedo ser muy criticado en cuanto a eso, diciendo que el peso de la madre provoca alteración cromosómica, y definitivamente no. Son cosas que agravan el problema cromosómico.
Si el peso de la madre, cuando la madre no aumenta absolutamente nada, o peor aún, cuando aumenta más de los 10, 15 kilos durante la gestación. La que sigue, por favor. Los traumatismos son trancazos durante todo el embarazo o en el parto. Las tumoraciones que le quitan oxígeno y le quitan campo y demás cosas para que el niño se desarrolle. La que sigue, por favor. Las radiaciones, la radioactividad que el niño va a recibir durante el embarazo en el desarrollo, obviamente, de su cerebrito, que también va a alterar. O sea, me siento muy mal al hacer un comentario medio sarcástico, así como que, por lo que voy a decir de que del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña, o ya de por sí viene con el problema de alteración cromosómica, y todo esto que le estoy diciendo alteran todavía más el problema de la situación. La que sigue, por favor. Los tratamientos, o sea, tratamientos que no deben de utilizarse durante el embarazo o en el momento del parto, y que ya de por sí les decía, el niño trae la alteración cromosómica y algún tratamiento va a alterar diferentes órganos, aparatos y sistemas en el niño. Igual, la que sigue, por favor, la prematurez y la posmadurez. Prematurez se refiere no nomás a aquel niño que nace antes de las 37 semanas, sino tenemos tres formas de ver la prematurez. Una es aquel niño que nace antes de las 37 semanas, les decía. Otra es aquel niño que nace exactamente a las 38, 40 semanas, pero muy bajo de peso y de talla. Y la otra es cuando nace con buen peso y talla, nace a los 9 meses, pero no presenta los reflejos clásicos del recién nacido, que se le llaman reflejos arcaicos. Bien, la posmadurez, aquí cabe el dicho de que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no alumbre. Niños que se pasan de tueste, que nacen después de las 42 semanas y que aparte de la alteración cromosómica que traen una alteración más por la posmadurez. Y el famoso SAF. SAF es el síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal es cuando la madre consumía alcohol durante los 3 primeros meses de embarazo o el padre tenía un alcoholismo crónico cuando concibió al hijo con esa madre. La que sigue, por favor. Muy bien. Además están los accidentes del parto, la que sigue. La drogadicción, el trabajo prolongado del parto. Accidentes del parto se refiere a cuando la mala aplicación de forceps, cuando se les cae el niño, cuando viene muy atravesado, cuando hay sufrimiento fetal. La que sigue, por favor. La deficiencia de algunos neurotransmisores que van a traer muchas alteraciones en el niño. Y la que sigue, por favor. Y aparte de las deficiencias y los neurotransmisores, ya que nace el niño, los problemas en la dinámica familiar por haber sido un niño Down, por haber tenido una alteración cromosómica, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Muy bien, hasta aquí vemos lo de las alteraciones que van paralelos al síndrome de Down, que es muy importante. Como mi tema es daño neurológico en el síndrome de Down, debo de aclarar que todas estas que les acabo de decir, esas últimas que están apareciendo aquí, las alteraciones vasculares y metabólicas, madres con hipertensas, madres diabéticas, madres con problemas en la tiroides, dificultades en la circulación, hipotensias, hipertensas, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas en el microambientes en la placenta, en la pelvis, en el cuerpecito donde se desarrolló ese niño, y en el macroambiente, en el ambiente en el que la madre se desarrolla. La que sigue, por favor. Y ahora sí, vamos a ver. Ya tenemos dos cosas importantes, queridísimo público que nos está viendo. Uno es la principal causa, la principal etiología, que es una alteración cromosómica que da un cromosoma de más en el par 21. Por la edad de la madre, por drogadicción, por alcoholismo, por herencia, etcétera, etcétera. Más las alteraciones que trae, puede agravar el problema. ¿Y qué problemas? ¿Qué problemas nos dejó en el niño esa alteración cromosómica? Paso número 1. En el lóbulo frontal es el centro cortical de la atención que está aquí, la parte prefrontal. Aquí está el sentido común, la memoria reciente, la memoria de hace
ayer, antier, hace 15 días, y, o sea, que se llama memoria a corto plazo, y es el centro de la atención. Por lo tanto, el niño va a traer alteraciones en el lóbulo frontal. Entonces, aparte de traer un síndrome de Down, el niño trae una cosa que se llama síndrome frontal, que son 3 cosas importantes. Problema en el lenguaje, que aquí está el lenguaje articulado, el lenguaje motor. Problema en la atención, ¿sí? Y problema en la memoria a corto plazo. Esto girando alrededor de una situación de una gran hiperactividad. Ese es el lóbulo frontal. Aparte, en la parte de en medio, donde dice ahí en su pantalla el número 2 del dibujo del cerebro, ahí adentro, ese no es el cuerpo calloso, donde está el 2, está adentro el cuerpo calloso. En el síndrome de Down se ha encontrado que hay un adelgazamiento y o engrosamiento, encurvamiento. El cuerpo calloso, a ver si alcanzo a ver, permítanme un momentito. Lo que está aquí de rojo es más o menos lo que es el cuerpo calloso. Como ustedes podrán ver, es como una herradura abierta, ¿sí? Entonces, hay un adelgazamiento de ese cuerpo calloso. Este cuerpo calloso comunica a un hemisferio con otro. Entonces, al adelgazar, empeora la comunicación, dificulta la comunicación. También al engrosarlo o al encorvarlo más, o sea, al cerrarlo más. ¿De acuerdo? Ese es el cuerpo calloso. El lóbulo occipital hacia atrás, donde está el cerebelo, donde está aquí el número 3 en su dibujo de la pantalla. Ahí está el tallo cerebral y del sistema reticular. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ahí está toda la parte motora. Marcha, empuje, fuerza, tono muscular y equilibrio. La que sigue, por favor. En el número 4, aquí vamos a encontrar lo que es la corteza cerebral. Todo lo que es lo amarillo, lo rosa, lo morado, lo verde, todos los sesos que ustedes ven es la corteza cerebral. La corteza cerebral está hecha de 6 capas, que no viene al caso decir todos los nombres de molecular, plexiforme, granulosa, etcétera, etcétera. Cada una de 6 capas, imagínense, qué barbaridad. Recuerdo de mis clases durante mis tiempos de docencia, que les decía a mis alumnos que cada vez que hablaba de esto, me sorprendía tanto lo bien hechos que estamos, qué barbaridad por dentro. El único problema es lo mal hechos que quedamos por fuera, pero por dentro estamos muy bien hechos. Imagínense, la corteza es de 1,5 a 4,5 milímetros. Más adelantito hay otra diapositiva en la cual repito lo que hay, un adelgazamiento de una de esas 6 capas importantes y que van a dificultar las habilidades y las destrezas en el niño, sobre todo en el hemisferio derecho. Y aparte, el número 6, el sistema límbico, repito, volvemos al cuerpo calloso. El sistema límbico es todo lo que gira alrededor del cuerpo calloso. Imagino que ustedes han oído hablar de que el hipocampo y que la amígdala, el giro cingulado, está alrededor del cuerpo calloso. Ahí vienen las emociones, los sentimientos, la creatividad, el sentido común, la autoestima, la motivación, la asertividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal también viene afectándose en el síndrome de Down, es donde viene la memoria a largo plazo, la agresividad, la ubicación espaciotemporal, etcétera, etcétera, que el niño Down trae grandes dificultades. Muy bien, la que sigue. Después de este apartado en el que vimos las partes que se ven alteradas principalmente en el síndrome de Down, voy a retomar algo que lo que vendría a ser el circuito normal para que comprendamos mejor la parte anterior. Y les voy a pedir a quien me está haciendo favor de mover las diapositivas, que ya que terminemos esto, volvamos a lo anterior y hagamos un juego en ver lo normal y lo anormal. Normalmente, ahorita les digo cómo, normalmente el cerebrito es el mismo esquema que ustedes vieron en el anterior, sin el mismo esquema. En el número 1 viene la parte frontal, en el número 2 viene la parte occipital, en el número 3 viene la parte parietal,
el número 4 viene el temporal, el número 5, ahorita no sé si ustedes lo tengan bien en su pantalla, viene la parte del lenguaje, el número 6, ahorita se los voy a hacer explicar. Entonces, normalmente siempre tengo este circuito neurolingüístico en todas mis conferencias, porque todas mis pláticas tienen que ver con esto. Si yo voy a explicar atención, si yo voy a explicar percepción, si yo voy a explicar memoria, tengo que hablar de este esquema del circuito normal de cerebral. Vamos a pensar que tú le preguntas algo al niño, desde dónde estabas, qué quieres comer, a dónde quieres ir, cualquier cosa. Para eso se requiere un estímulo visual o auditivo, o si es de señas, bueno, también visual, etcétera. O sea, pero se requiere para todo un circuito receptivo expresivo del lenguaje, de la atención, de la comprensión, de la memoria, etcétera, se requiere primero un estímulo. Vamos a llamarle visual, auditivo, olfativo, gustativo, etcétera. O sea, lo importante es un estímulo, ¿de acuerdo? Ese estímulo lleva una vía, hay una vía neuronal. Si es un estímulo visual, se va hasta el occipital, hasta el número 2, donde dice centro cortical de la visión, pero no necesariamente tiene que ser en la vista, puede ser en el temporal, ¿sí? En el temporal es del pensamiento, qué es lo que va a pensar, o puede ser, en el temporal también está la audición, o puede ser del gusto, puede ser en el parietal, etcétera, etcétera, etcétera. No importa dónde, porque no se trata de esto en mi plática, sino lo ideal es que sepan que hay un estímulo y lo lleva una vía, punto. Y esa vía, esa va a la corteza es donde están esos números. Luego, regresa al parietal, el número 3, la identificación del significado. La identificación del significado es que tú identificas lo que te están preguntando. Por ejemplo, yo digo, la plática de hoy es, el principal motivo es por el Día Mundial del Síndrome de Down. Caray, síndrome de Down, tú identificaste cómo se le dice a este tipo de niños, cómo son este tipo de niños. Yo conozco a un niño que tiene síndrome de Down. Sí me doy a entender, mundial. O sea, no nomás se está festejando en Tlajomulco, se está festejando en Guadalajara, se está festejando en Jalisco, en México, en todo el mundo, definitivamente. Entonces, es la identificación del significado. Luego, eso va a la asociación de la imagen. La asociación de la imagen va nuevamente al temporal en el pensamiento. Todo lo que para ti significa un niño con síndrome de Down. ¿Recordaste aquella carita? ¿Recordaste una bailarina muy famosa que tiene un síndrome de Down y que es muy reconocida? Un muchacho español que ha hecho maestrías y doctorados que tiene síndrome de Down. Todo lo que sabes tú de los niños. Es cierto, tú tuviste un vecino que tenía síndrome de Down. Cuando estabas en la escuela tenías un niño. Si tu creencia en el síndrome de Down genera lástima, comprensión, etcétera, todo eso viene en la asociación de la imagen. Luego viene la decisión voluntaria del lenguaje. La decisión voluntaria del lenguaje quiere decir, sí, cierto, yo conozco a los niños con síndrome de Down. Sí, no sé lo que es Down, no sé a qué se refiere lo que es Down y demás cosas. Pero para eso necesito una coordinación muscular, necesito un aparato fonoarticulador para hablar y por último, la voz. Entonces, ahora sí, la persona que me está haciendo el favor de ponerle diapositivas, si nos pone la anterior, por favor. Nos pone la anterior. Entonces, vamos a ver, ándele, exactamente. Y luego la anterior. Si vemos el circuito normal, cada una de estas cosas que está alterado, ahora vámonos para adelante otra vez. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el circuito normal, exactamente. Cada una de estas cosas, un niño con síndrome de Down los va a traer alterados porque esas partes están alteradas en ellos, ¿de acuerdo? Ahora sí, la que sigue. Todo esto que les acabo de decir ubica al síndrome de Down en un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que el síndrome de Down, aparte de tener el problema genético, tiene una neuropatología,
Una neuropatología quiere decir que está esos sesos que ustedes están viendo ahí alrededor, esos sesos que ustedes están viendo ahí alrededor, están alterados. Toda la corteza está alterada por ese cromosoma de más en el par 21. La que sigue, por favor. Muy bien. Ok, hasta aquí tenemos una cosa muy importante. Vamos a ver 15, 14 específicamente, pautas para el diagnóstico. ¿Cómo puedo saber que mi niño tiene síndrome de Down? Paso número 1, importantísimo, pues tenemos que tener el cariotipo, ¿sí? Porque a lo mejor tenemos un fenotipo muy parecido a un síndrome de Down. Fenotipos son las características externas. Genotipo con G de gato es la fórmula cromosómica, lo que te sale en un cariotipo. Fenotipo son las características externas. El que te parezcas mucho al compadre de tus papás, o al vecino, o al repartidor del agua, a tu abuelito, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el fenotipo. Cuando identificamos a un niño en la calle, que decimos, mira, ahí va un niño con síndrome de Down, lo que vemos es el fenotipo. No le vemos el cromosoma, le vemos el fenotipo, la característica externa. Ahora, neurológicamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, les decía, aquí les traigo 14, 15 pautas para el diagnóstico, como la perturbación de la vida instintiva, evolutiva y afectiva. O sea, hay dificultad en la situación sociomental del niño. Hay defectos en el desarrollo, porque ese cromosoma además no nomás trae la famosa línea simiana en la mano, no nomás trae el cuello corto, no nomás trae el occipital plano, como yo lo tengo, no nomás trae la talla corta. Esos son defectos en el desarrollo, sino hay otro tipo de lesiones orgánicas, como la hiperlasitud, hiperflacidez en el sistema musculoesquelético. Otra pauta para el diagnóstico es que no se le va a quitar nunca, persiste en la edad adulta hasta la muerte. Otra pauta para el diagnóstico es que no se cura, total imposibilidad de curación. La que sigue, por favor. Otra cosa es que trastornos del pensamiento. No puede tener un pensamiento como cualquier otra persona sin síndrome de Down. No porque no pueda pensar así, sino por la dificultad que tiene en la corteza. Tiene grandes problemas en el razonamiento, en el juicio y demás cosas. La torpeza en el movimiento va a ser por la hiperlasitud, como les decía, así. La hiperactividad, trastornos del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a enfocarnos ahora sí, la que sigue, específicamente en esas pautas para el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar en el lenguaje? Vamos a ver. En el lenguaje, ciertamente tenemos que, mucha gente piensa que el lenguaje es cuando hablamos. No, ese es el habla. El lenguaje tiene muchísimas cosas. Sí, recordándole, si están bien, padres de familia viéndonos aquí a través de esas pantallas, maestros de educación especial y demás cosas, debemos de recordar los 4 campos en el lenguaje para entender que no nomás es el habla. El habla es lo fonológico, nada más. Lo motor, la parte motora, cuando hablamos. Eso es el habla. Esa, imagínense, es una cuarta parte del lenguaje. La otra es lo semántico, ¿sí? El contexto que el niño conteste y defina las cosas de acuerdo a lo que le estás preguntando. ¿Sí? Si el niño tiene hambre, va al refrigerador o dice, o sea, se da a entender aunque no hable. Esa es la parte semántica. Y la parte sintáctica es ordenar gramaticalmente los verbos y los tiempos y dicción y demás cosas, ¿cómo decirlo? Y la parte pragmática, la parte práctica, en qué momento decirlo, cuándo decirlo, a qué horas decirlo, con quién decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que más nos interesa en un niño a temprana edad, tenga o no tenga síndrome de Down, obviamente la parte fonológica y semántica. Lo demás, poco a poquito lo va a ir aprendiendo o lo va a ir adquiriendo conforme a la madurez. Dicho esto, ahora sí podemos definir lo que es el lenguaje, ¿sí? Alexander Luria, que es uno de los principales investigadores del lenguaje y quien más se le reconoce,
lo identifica como un sistema de códigos con ayuda. Porque muchas veces le digo al niño, a los papás, que el niño tiene un problema de lenguaje y luego dicen, no, mi niño habla muy bien. Pues sí, pero no sabe lo que dice. Pues tiene un problema de lenguaje. Por lo tanto, códigos con ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, acciones, cualidades, relaciones entre los mismos, etcétera. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué tipo de problema de lenguaje tiene el niño con síndrome de Down? Una, tiene dificultad para pensar en una palabra. Son muy objetivos, muy concretos, ¿sí? Yo le tengo que decir que esto es un celular, esto es para hablar, para llamar, puede marcar así, a diferencia de que si yo le dijera que me diga el nombre de un aparato a través del cual se comunican y pueden marcar un número, le puede costar un poquito de trabajo, pero lo puede lograr. Formación deficiente de oraciones, extensas y deficientes descripciones o explicaciones, porque le cuesta muchísimo trabajo. Ahorita vamos a ver, pasa por unas situaciones de tartajeo, pasa por algunas situaciones de disfemia, pasa por algunas situaciones de disartria, dificultad para articular, etc. Problemas para entender el significado de chistes, sarcasmo, dichos o expresiones figurativas. Aquí estamos en la parte semántica. Le cuesta trabajo, pero lo puede aprender. Y más sobre todo dependiendo del ambiente en el cual se desenvuelve. Desconocimiento de sus equivocaciones. La que sigue. Todo esto nos lleva a un principal problema que tiene el síndrome de Down, que es la fascia. Puede ser una fascia motora, dificultad solo para hablar, o una fascia sensorial, dificultad en cuanto al pensamiento de lo que va a hablar, etc. O ambas. La que sigue, por favor. Y muy bien, esta diapositiva me encanta. Bueno, me encanta por dos razones. Una, por lo profundo que es la diapositiva, y otra, porque yo soy el autor de esta diapositiva. Las alteraciones en el lenguaje pueden deberse a alteraciones orgánicas, funcionales y mixtas. Las alteraciones, ahí está, orgánicas es cuando hay un daño cerebral, cuando hay un daño en los pulmones, en la articulación, etc. Fíjense muy bien. Para hablar no necesitamos nada más la lengua. Mucha gente piensa que el problema está aquí. Ese se le llama un problema de lenguaje periférico, que no hay problema central. Cuando el problema es acá arriba, en el cerebro, solo el problema es en la comprensión. Todo está muy bien. Los pulmones, la boca, las cuerdas vocales, el aparato respiratorio, todo está muy bien. Pero el problema es acá arriba, como la alteración cromosómica que tiene el síndrome de Down, que trae un adelgazamiento en la corteza y que a lo mejor eso va a traer un problema de lenguaje. Otro es la situación endócrina. La situación endócrina nos da el tono en la voz. Fíjense como voz viene en dos, endócrino y fonador. Fonador es las cuerdas vocales, el aparato fonador. Las cuerdas vocales, hay cuerdas en ambos lados, izquierda y derecha, falsas y verdaderas, y de acuerdo a las hormonas y de acuerdo a los neurotransmisores, nosotros tenemos un tono de voz de hombre, de mujer, y de acuerdo a toda la herencia que tenemos. Por eso la parte endocrina, desde los estrógenos, la testosterona y demás, acuérdense de la muda de voz cuando el niño está cambiando de voz de niño, infante a puberto, adolescente, es precisamente porque las hormonas van engrosando las cuerdas vocales y también nos van dando un tono característico de voz, precisamente que así se le llama, el tono. Luego, comprensión, voz y habla. Habla es la parte motora. El aparato articulador es solo lo que es la boca, labios, encía, dientes, paladar, carrillos, lengua, frenillo, todo lo que es el aparato articulador. Pero para poder hablar, necesito respirar. Cuando el niño aprende a hablar,
sin darse cuenta, lo va haciendo de acuerdo a la respiración. Se nota cuando no hemos aprendido a respirar y hablar, de que mucha gente empieza a hablar y de repente se le va la respiración y demás cosas, porque debemos de hablar en la expiración. E inconscientemente viene una inspiración y luego en la expiración seguimos hablando. Esto nos cuesta trabajo a cualquier persona, bueno, pues a un niño con síndrome de Down le cuesta el 200% más. Por su nariz chata, por el paladar plano, por la lengua grandota, le cuesta muchísima más trabajo. Esas son las causas, acuérdense que teología es causa, las causas orgánicas. Ahora vamos a ver las causas funcionales, la que sigue, por favor. Las causas funcionales se refiere a todo lo externo, lo social. Es mongolito, no sabe hablar. Es que los niños no saben hablar. Claro que saben hablar. Y saben hablar mucho mejor que muchísimas personas que no tenemos síndrome de Down. Hay que darles oportunidad y tenerles paciencia y saber cómo deben de ir articulando poco a poquito. Esa es una causa funcional que desgraciadamente es muy frecuente. La situación ambiental en que les hablan chiqueado y demás cosas y les permiten que digan las cosas mal, igual que las familiares, las psicológicas, psicosomáticas, escolares, de comunicación, etc. Y peor aún, las causas mixtas, las que aparte traen un problema orgánico como la diapositiva anterior y luego las mixtas. Y luego, la funcional. La que sigue, por favor. Muy bien, ya vimos un gran problema, el lenguaje. Ahora vamos a pasar al principal problema que es el síndrome de Down, que es su discapacidad intelectual. ¿Cómo definiríamos la discapacidad intelectual, queridísimo público? La discapacidad intelectual es una incompetencia social debido a una capacidad por debajo de lo normal. Ahorita vamos a ver una tabla de cómo saber hasta dónde es normal y hasta dónde es anormal. Detectada en el periodo evolutivo, irregularmente irreversible. Esto no hay vuelta de hoja. No podemos decir que el niño tuvo discapacidad intelectual en preescolar, pero se le quitó en la primaria, no. Un niño de discapacidad intelectual es para toda la vida. Aquí está clasificado el síndrome de Down. Aparte que es una incompetencia social, obviamente, primero me metí en la incompetencia genética, que ya habíamos dicho por un cromosoma de más, lo clasifica una incompetencia genética, pero lo mete como una incompetencia social debido a una capacidad por debajo de lo normal. La que sigue, por favor. Luego, dice, la consideración de la discapacidad intelectual requiere 3 criterios importantes. Uno, un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media. Es cierto. Yo, en lo personal, con 42 años de experiencia en la neurología pediátrica, he encontrado niños con una gran cercanía a la normalidad con síndrome de Down. Niños que han terminado la preparatoria, hasta ahorita un niño que terminó contaduría pública, bueno, un niño ya un adulto y demás cosas, pero regularmente el funcionamiento es significativamente inferior a la media. 2, la presencia de dificultades en 2 o más habilidades adaptativas. Tómenlo en cuenta, por favor, ¿sí? No pueden hacer todo, les cuesta algo de trabajo, pero aquí no, por favor, y no tiene síndrome de Down, ¿sí? Y 3, que su manifestación se haya dado antes de los 18 años. Esto es una gran aportación mundial que hizo Ingalls, pero definitivamente en este último no encaja el Down porque desde que nace es identificado. La que sigue, por favor. Y aquí está la clasificación que les dije. Supuestamente no, la anterior, creo. Exactamente, muy bien. Supuestamente tú que me estás escuchando, dices, bueno, pues yo me voy a clasificar ahí y si no, te invito a que lo hagas. La mayoría de los que me están escuchando estamos de leve para arriba. No te sientas mal. Bueno, aquí aprovecho para un comercial que no sé si sepan que tengo un canal de YouTube que se llama Escuela para Padres, de los cuales sale todos los lunes a las 9 de la mañana, sale
el video de la semana. Y los temas principales se le llaman temas de consulta fuera de la consulta. Y son temas diferentes, de alimentación, de dieta, de valoración neurológica, enuresis, encopresis, niños con berrinches, etcétera, etcétera. Y una de las principales que hablo es de la discapacidad intelectual. Hace 2 o 3 semanas salió uno sobre qué tanto utilizamos de nuestro cerebro. Y aprovecho que estoy en este podium para, con el micrófono en mano, pudiéramos decir, para retomar eso. Los invito, como les decía, a este canal de YouTube. Ustedes se meten así, Escuela para Padres. Hay muchas escuelas de padres y esa es escuela para padres, ¿sí? Por favor, es muy importante la diferencia. Escuela para Padres de Alfonso Castro, su servidor. Y les decía, hace 2 o 3 semanas salió uno en qué tanto utilizamos de nuestro cerebro. Y la mayoría de la gente, yo me doy cuenta que como que se ofende. Oye, pues este cuate, ¿qué le piensa? Yo utilizo muchísimo. No. Yo estoy encantado de la vida, soy el primero en admirarte y echarte porras y demás cosas. Pero de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo veo a mis pacientes, después de una valoración neurológica, después de lo que vemos, lo que hacen y demás cosas, yo me doy cuenta que realmente utilizamos muy poco de nuestra capacidad neuronal. Esta clasificación que ustedes están viendo aquí para ver nuestro CI, que quiere decir coeficiente intelectual, aproximadamente, que es más o menos de 90 a 110, como dicen normalmente, todo se considera que estamos de ahí para abajo. Es cierto, hay muchísima gente que tiene 120, 130, se han detectado gente con 152 de CI, gente con una capacidades sobresalientes y demás cosas, pero ciertamente no necesitamos mucho para sobresalir. Si tú hablas otro idioma aparte de tu idioma materno, haces algún deporte, llevas a cabo una buena alimentación, lees diariamente más de 20, 30 minutos, ¿sí? Te ubicas perfectamente bien y demás cosas, definitivamente a lo mejor estás de fronterizo para arriba. Si no, si tienes alguna dificultad para entender chistes, para entender doble sentido, para entender, ubicarte espaciotemporalmente de dónde vas y demás cosas, definitivamente a lo mejor estamos entre fronterizo y leve. Y esto no quiere decir, por favor, que tengamos una dificultad, una discapacidad intelectual. Somos personas normales, ciertamente con nuestro coeficiente intelectual un poco bajo, definitivamente. Una discapacidad intelectual se considera que ya estamos de moderado para abajo, severo, de custodia y demás cosas. ¿De acuerdo? Mucha gente que conocemos, yo sé que la gente cuando me escucha luego lo dice, sí, mi compadre fulanito de tal, no, mi vecino fulanito, el papá de fulanito, siempre es otra persona, nunca vemos nosotros. No, pero nosotros tenemos mucha cola que nos pisen, definitivamente, y a lo mejor estamos entre eso. Definitivamente, no necesitas mucha neurona, no necesitas mucho seso para sobresalir hasta lo normal, definitivamente. Es más, yo te invito a pensar, no sé qué edad tengas ahorita, tú que me estás escuchando, pero fácilmente, desde el momento que te levantaste hasta ahorita, en este momento que estás escuchando este video, todo lo que has hecho son cosas mecánicas, repetidas. Tú no lo inventaste, queridísimo auditorio, tú no lo inventaste. Tú no ideaste el baño donde te bañaste esta mañana. Tú no pusiste mosaico tras mosaico, ni hiciste el jabón, ni pusiste el bollo y la regadera y los huevos, el desayuno, los chilaquiles y demás cosas. Todo eso ya está hecho. Nada más lo repetimos patrones. Somos mecanizados, ¿sí? ¿Quieres hacer algo más? Muy bien. Utiliza lo que se llama la estimulación multisensorial y vas a saber que vas a salir adelante con muchísimo más coeficiente intelectual. La que sigue, por favor. Muy bien. Esta clasificación es de acuerdo a pruebas psicométricas, como dice aquí. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué otras características neurológicas vamos a encontrar en el síndrome de Down? 1, hay un retardo en el desarrollo prenatal entre la 6ª a 12ª semana. Híjole, sería cosa de repasar algo de embriología y demás cosas, de
cómo se forma el sistema nervioso. El primer mes se forma un tubito dentro del vientre materno de 1 centímetro, 10 milímetros de tamaño, que se llama tubo neural. El tubo neural tiene una cabecita y un cuerpecito, como si fuera un renacuajo de 1 centímetro. Ese renacuajo tiene en la cabecita 3 pedazos de sesos, que a partir de la 6ª hasta la 12ª semana empieza a desarrollarse poco a poquito. De 13 vesículas primarias se convierte en 5 vesículas primarias, de tal forma que a la 12ª semana ya debe estar formado perfectamente el sistema nervioso. Y digo perfectamente, pero no está maduro. 12ª semana, estamos hablando de 3 meses de vida intrauterina. Deja de ser embrión para convertirse en feto. ¿De acuerdo? Entonces, hay un retardo en esto. Se retrasa un poquito el desarrollo. El niño que ya trae un cromosoma de más del par 21. Luego, hay malformaciones en las estructuras del cráneo. Como todos sabemos, nacemos con una mollera anterior y una mollera posterior, o bregmática o lamboidea se le llama, que se cierra alrededor de los 9, 10, 11 meses, alrededor del año, pudiéramos decir. Y esas se cierran precoz o tardíamente. Inclusive, hay niños con síndrome de Down que traen un problema que se llama craneosinostosis, por malformaciones en las estructuras del cráneo. Por lo tanto, eso le da un volumen del encéfalo disminuido, ya sea micro, oigan la palabra, hay una diferencia, microencefalia o microcefalia. Microencefalia es seso pequeño, cerebro chiquito. Microencefalia. Microcefalia es el cerebro está normal, pero la cabeza está chiquita, peor aún porque lo aprieta. ¿De acuerdo? Luego, hay un atraso en el desarrollo cerebeloso. El cerebelo es el que está acá atrás, el que nos encarga del equilibrio. Y la médula hasta abajo, ¿sí? Lo que va en el espinazo. Hay un atraso también en el cerebelo y en la médula. Hay una disminución neuronal en la 3ª capa. ¿Se acuerdan que les había dicho? La capa granulosa externa, molecular, granulosa interna en la 3ª capa, luego ganglionar, fusiforme y demás, pero en la 3ª hay una disminución de neuronas. No tiene las mismas neuronas que cualquier otra persona sin síndrome de Down. La que sigue, por favor. También hay una cosa que se llama agenesia. La agenesia es falta de desarrollo, ¿sí? Falta de desarrollo de algunas partes. Por eso nada más le puse agenesia, porque puede ser agenesia del cuerpo calloso, agenesia del cerebelo, agenesia del tálamo. O sea, les falta algunas cosas. Luego, disminución de circunvoluciones. Circunvoluciones son los sesos. Esos sesos que hay aquí, disminución de sesos, es disminución de girus o circunvoluciones. Siempre que veas todas esas canalitos y demás cosas y levantamientos, se le llaman elevaciones y depresiones de la corteza cerebral. Esas son las circunvoluciones, esos son los sesos, esos son los girus. Bueno, cada parte de los lóbulos regularmente tiene 3, superior, medio, inferior, en el frontal, superior, medio, inferior, en el parietal, superior, medio, inferior, en el occipital y en el temporal. En algunos niños con síndrome de Down hay unos menos. Por lo tanto, si hay menos girus, hay menos neuronas. Hay menos neuronas. Por lo tanto, por favor, nos cuesta trabajo. Les decía, tener un buen coeficiente intelectual con el 100% de neuronas, ahora faltando neuronas, pues ahí va a haber un problema. Hay focos de desmielinización. En uno de mis cápsulas del canal de YouTube de Escuela para Padres de Alfonso Castro, viene el tema de mielinización. Mielinización es el proceso madurativo que tiene el sistema nervioso para madurar tu cerebro e ir adquiriendo las habilidades y las destrezas. Pero, qué tristeza, así como nos mielinizamos, también nos desmielinizamos, ¿sí? Entonces, nos desmielinizamos y vamos perdiendo esa mielina.
una vaina grasosa y demás cosas que vamos adquiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, el niño con síndrome de Down se va desmielinizando fácilmente, se va desmielinizando. Luego, esto, vamos a irlos poniendo aquí uno por uno, esto, aparte que se va desmielinizando, hay focos amielínicos. Amielínicos quiere decir que no tienen mielina. Por lo tanto, si no tienen mielina, hay una atrofia cortical. Hay una atrofia cortical en cuanto a que son partes que no van a estar funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, van desmielinización, focos amielínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en la parte central del cerebro, ¿sí?, están los hemisferios cerebrales. Dentro de los hemisferios cerebrales hay unos ventrículos laterales, se le llaman. En algunos niños con síndrome de Down hay una deformación de los ventrículos laterales, ¿sí? Deformación de los ventrículos laterales. Aquí está otro, muy bien. Luego, semejanza a la patología del Alzheimer, ¿sí? Por un gen que aparece en uno de los cromosomas que se le llama gen beta-APP. O sea, cada una de las patitas tiene un nombre específico. Vamos a ponerlo también aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo. Luego, a otra cosa que se le llama marañas neurofibrilares. Marañas neurofibrilares se refiere a un entrecruzamiento que hay entre las neuronas que impide que haya una comunicación. Sí, impide que haya una comunicación fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, fácilmente, normalmente una neurona con otra neurona va a ser una cosa que se llama sinapsis, ¿sí? La sinapsis, normalmente, al juntarse una neurona con otra neurona, pasa información a través de una cosa que se llama neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores a veces impide esa cosa por una cosa que se llama maraña neurofibrilar. Muy bien, la que sigue, por favor. Muy bien, fíjense bien. Ya llevamos varias cosas. Problema en el lenguaje. Encaja dentro de una discapacidad intelectual. ¿Por qué encaja? Porque tiene un coeficiente intelectual bajo, ¿sí? Problemas en la corteza cerebral. Y ahora vamos a ver cómo va a aprender un niño con síndrome de Down. Un niño va a aprender con síndrome de Down de acuerdo, bueno, al igual que cualquier otro niño, va a depender del ritmo de aprendizaje, lo que les decía, de la estimulación multisensorial, ¿sí?, de la forma que tiene para aprender, no necesariamente, y que me disculpe la maestra Gaby que me está escuchando, que me disculpen todos mis queridísimos exalumnos y demás cosas que están ahí detrás de la pantalla, no necesariamente tiene que ir a una escuela de educación especial el niño. Si el niño puede integrarse, hay una buena escuela inclusiva y donde le puedan dar una buena forma para aprender, una buena adecuación curricular, el niño puede estar en una escuela común y corriente, regular, pudiéramos decir. Luego, los niveles que traen los niños, como digo, son puras cosas de cualquier otro niño. La motivación, el interés, la participación, las capacidades cognitivas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver la que sigue y la que sigue. Ok. Entonces, para aprender, el niño necesita tener un nivel madurativo, definitivamente. Eso cualquier niño, no nada más el síndrome de Down, ¿sí? Luego, que sea una buena experiencia dada por la interacción. El niño, es que existe desgraciadamente un gran problema en nuestro sistema educativo, no porque el niño vaya a la escuela y le hayan dado una serie y un buen bonche de libros y demás cosas, ya va a tener que, no, ya con eso aprendió. Necesita de una buena interacción y más en este caso el niño Down, como les decía, la parte de la interacción, una buena adaptación curricular de acuerdo a cómo se le va a enseñar y cómo va a ir aprendiendo y demás cosas, ¿sí? La que sigue, por favor. Acuérdense entonces que los factores son tres importantes. Los factores biológicos, que son la mielinización, ya habíamos dicho, la neurotransmisión y la plasticidad neuronal.
La plasticidad neuronal se refiere a que entre más lo estimulemos, el niño más va a aprender. ¿Por qué creen ustedes que existe un programa que se llama ay, se me olvidó, Proyecto Roma, ya me acordé, del doctor López Melero en España, en Málaga, España, y donde ha sacado varios niños adelante con una buena neuroestimulación. Solamente trabajan con niños Down. Tú métete aquí a internet, ve Proyecto Roma y ahí va a decir todo, cómo crear un clima familiar adecuado, cómo generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo estimular habilidades y destrezas. ¿Por qué creen que en uno sí se puede y en otro no se puede? Si la diferencia genética no existe, todos tienen, al contrario, lo común es que tienen un cromosoma de más en el par 21, pero hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que hay muchísimo que hacer en la familia, que hay muchísimo que hacer que hay muchísimo que hacer en la escuela y demás cosas. El problema es que en cuanto vemos que el niño es el síndrome de Down, desgraciadamente ya lo etiquetamos y demás cosas, y con eso ya no generamos el ambiente adecuado. Ahora, donde yo sí tengo mucho que hacer, ahí es en la que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser el ambiente médico? ¿Qué vamos a hacer nosotros para eso? Vamos a ver, ahí está. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el rol del médico en el manejo con el niño con síndrome de Down? ¿Cuál va a ser? Ahí está. No etiquetar a los niños. Ya, ¿tiene síndrome de Down? No, aquí no puede, no va a poder entender absolutamente nada. No puede manejar, no puede bailar, no puede hacer esto, no puede hacer eso. Puede hacer absolutamente todo. No hay una dificultad específica que lo haga. Al contrario, con esa hiperlasitud y demás cosas puede hacer muchísimas más cosas que muchos de nosotros. Vámonos a la anterior, por favorcito, si son tan amables. A la anterior, que hay problemas en el internet. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el rol del médico en el manejo de los niños con dificultades escolares? ¿Cuál es el rol del médico en el manejo de niños con síndrome de Down? Primero, es muy importante hacer un diagnóstico descriptivo. Diagnóstico descriptivo es, si es síndrome de Down, yo tengo que saber, ¿es trisomía 21? ¿Es mosaicismo? ¿O es translocación? Definitivamente. Luego, etiológico significaría saber qué fue lo que produjo el síndrome de Down. Si tú estás seguro del síndrome de Down, en este caso no es muy importante. Sindromático es el conjunto del síndrome de Down. ¿Tiene problema de lenguaje? ¿Tiene problema motor? ¿Tiene problemas de aprendizaje? ¿Tiene problemas en la dieta? ¿Tiene problemas para movilizarse? ¿Tiene problemas en todo ese tipo de cosas? Entonces, esto obviamente es muy importante a través de una buena alteración, de una buena historia clínica. La anamnesis es la exploración exhaustiva de cada uno de los síntomas. El examen físico general es ver, por ejemplo, buscar la línea simiana, repito, el cuello corto, el occipital plano, el tórax corto, las extremidades cortas. En los genitales en el hombre puede haber clitorquilla. Clitorquilla es que los testículos estén todavía dentro de sus bolsitas y hay que ayudarles a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y alternativas terapéuticas, obviamente. No, es que siempre que asociamos al médico, lo asociamos con medicamento. Disculpen, queridísimos colegas, todos los médicos, si alguien está escuchando por ahí, no nada más estudiamos para eso, estudiamos para sacar adelante y por la salud de nuestros pacientes. Y la salud no nomás es darles una pastilla, la salud es ayudarles en muchísimas cosas más. Podemos hacerle muchísimas más cosas. Entonces, alternativas terapéuticas es buscar otro tipo de cosas, buscar qué tipo de ejercicio necesita, buscar qué tipo de dieta necesita, buscar qué tipo de otro tipo de alternativas y ubicarlos en ellas para poderlos ayudar. La que sigue, por favor. Maricela. Esta me encanta, esta foto me encanta. Es una foto que lleva conmigo muchísimos años, de alguna plática que por ahí surgió y siempre la comparto con ustedes. La que sigue, por favor.
Ok, con esto ya vamos a ir cerrando. Les decía, no es lo mismo lenguaje y habla de la parte de articulación. Y no nomás viene la que sigue, por favor, las afasias, lo que les decía. Deje poner esta parte. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, es muy importante ver cuál es la parte en el lenguaje, que va a tener. Solo la parte fonológica, solo la parte de comprensión, solo que no existe una cosa que se llama disfasia receptiva expresiva. Para empezar y a ver un problema en lenguaje necesitamos ver eso. ¿Qué significa disfasia receptiva expresiva? Es que el niño conteste realmente lo que le estás preguntando. Ahora, conteste ubicado de acuerdo a lo que le estás preguntando. Yo tengo muchos niños Down, gracias a los papás que confían en la salud de sus hijos en mí, y es muy importante aclarar muchísimas cosas a los papás. Por ejemplo, muchos papás dicen, saluda al doctor, por ejemplo, y el niño llega y luego hace esto, hace con la mano izquierda eso. Es muy común que haga eso. No, con la otra. El niño está cubriendo un repertorio social que es saludable. Probablemente ya luego aprenderá la lateralidad. La lateralidad se define en un niño común y corriente después de los 6, 7 años. El niño está cubriendo un repertorio. O inclusive puede hacer esto y no importa. O como cuando yo le digo, ¿en qué día de la semana estamos? Y si el niño me dice, miércoles, no importa que es lunes, pero me contestó de acuerdo a la ubicación espacio-temporal de lo que le estoy preguntando. Ya se aprenderá los días de la semana después. ¿Sí me doy a entender? O si le digo, ¿qué es lo que más te gusta comer? Y obviamente a la mamá le gustaría que el niño me contestara que brócoli, ¿verdad? Pero no es cierto. El niño me contesta hamburguesas y sushis y pizzas y demás cosas. El niño está ubicado y aparte está diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces, es muy importante ubicar. La que sigue, por favor. Aparte de eso, disfasia receptivo expresivo. Diferenciar si es una anartria o una disartria. Una anartria es dificultad para articular totalmente. Una cosa es anartria, no articular, y otra cosa es afonía. Lo que está apareciendo en su pantalla es afonía. Pérdida de la voz a causa de un trastorno de la propia laringe, ¿sí? O disfonía es dificultad para entonar bien, ronquera. Entonces, van muchas cosas diferentes. ¿Me pudieran dar la anterior? Por favor, la de anar, esa. Entonces, a ver, anartria es falta de articulación total. No puede articular nada. Disartria es dificultad en articulación. El niño anda a entender, pero no entiende muy bien. ¿De acuerdo? Pero está tratando de articular. Esa es disartria. Anartria es sin articulación. Es anartria y disartria. Llevamos 2. La que sigue. Afonía, disfonía. Llevamos 4. Luego, la que sigue, por favor. Dijimos disfasia receptiva expresiva. Hasta ahí. Disfasia receptiva expresiva. Quise retomarlo el lenguaje, queridísimo auditorio, por 2 cosas importantes antes de terminar. Una es de que el lenguaje es todo un contexto, no nomás es el problema fonológico o neurológico, es todo un contexto. Si yo voy a hablar de déficit de atención, tengo que hablar de lenguaje. Si yo voy a hablar de síndrome de Down, tengo que hablar de lenguaje. Si yo voy a hablar de problemas de memoria, tengo que hablar del lenguaje. El lenguaje es el contexto de todas las funciones ejecutivas. Y dije que por 2 razones me regresé. Y la otra, tengo que hablar del lenguaje porque el síndrome de Down, les decía, no nomás es una entidad genética, no nomás es una condición biológica, es una alteración completa de las funciones ejecutivas. ¿Y qué es eso? Activación, enfoque, esfuerzo, emoción, memoria y acción. Una función ejecutiva es con la cual el ser humano ejecutamos nuestra vida. ¿Cómo? 1, activación.
La organización de prioridades y planes. Híjole, me da muchísima pena porque yo sé que soy muy criticado por mucha gente, a veces cuando les tiro mucha tierra en eso. Por favor, díganme, ¿quién de los que me está escuchando organiza perfectamente de acuerdo a sus prioridades y demás cosas todos los planes de tu vida? Te cuesta trabajo, por favor. Ahorita me estás escuchando y estás pensando que a lo mejor no apagaste el boiler o dejaste la estufa prendida o cerraste la puerta bien o no. La cochera quedó abierta. O sea, la activación, o sea, no sabes organizar perfectamente bien. Eso es frecuentemente el niño con síndrome de Down criticado, pero no necesariamente es una característica específica del síndrome de Down. Puede acompañarse, pero como puede acompañarse en cualquier otra persona. El enfoque es sostener la atención. Acuérdense que un niño con déficit de atención es que no es que le falte atención. Gracias. No es que le falte atención. Atención le sobra. Yo siempre que digo a mis niños que tienen TDA, fíjense que TDA es trastorno por déficit de atención. No es FDA, no es falta de atención. No, no es FDA. Es la atención no está adecuadamente sostenida. Es una atención selectiva. El niño pone atención en lo que quiere. Qué casualidad que un niño con síndrome de Down y demás entra a mi consultorio, sabe perfectamente cómo me llamo, por ejemplo, si ya vino otras veces, sabe perfectamente dónde están los juguetes, sabe para qué es el tablero de la computadora y demás cosas. Él pone atención en lo que quiere, no en lo que debiera. Y para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño, no el niño con síndrome de Down, cualquier niño debe tener una atención sostenida, no nada más selectiva, sino sostenida en lo que se le pide. Luego, el esfuerzo regulador del estado de alerta. El niño tiene lapsos de atención muy corto. Tú, maestro que me escuchas, tú, papá que me estás escuchando también, debes de tener cierto tipo de estrategia para definitivamente regular y mantener el estado de alerta. Por favor, a ti te cuesta trabajo poner atención durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué quieres que tu niño sí lo logre? ¿Verdad? Luego, la situación emotiva. Acuérdense que la situación madurativa de las emociones y demás cosas tiene mucho que ver. El manejar niveles de frustración, si el niño está deprimido, tiene ansiedad, un niño con síndrome de Down va a tener todo ese tipo de emociones, por favor, y es una de las principales funciones ejecutivas con las cuales va a manejar su atención, su percepción, su memoria, aprendizaje y lenguaje, ¿sí? Entonces, la memoria a corto y a largo plazo le va a costar mucho trabajo. Y la acción es la realización de cada uno de ellos. Con permiso. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, en resumen, los 4 lóbulos cerebrales son 4 grandes masas de sesos que nos encierran y nos manejan todas nuestras funciones. Los 3 que están a los lados y atrás, parietal, temporal y occipital, son muy chiquitos. El frontal es muy grande. Lo digo en uno de mis videos, si tú pones tu pulgar en el vértice de la nariz, hasta atrás, es el lóbulo frontal, es un lóbulo totote. Entonces, lleva a cabo muchísimas cosas. Casi con el primer renglón de esta diapositiva, casi con el primer renglón, voy a cerrar y voy a comprometer a Gaby en que algún día nos invite a hablar solamente de la abstracción del niño con discapacidad intelectual. El niño con discapacidad intelectual, su principal bronca está aquí, en el razonamiento o en la abstracción. Imagínense, no metas en problemas a tu hijo con síndrome de Down, no lo metas en camisas de 11 varas. Su vida, su poder madurativo, su situación, sus niveles de madurez le van a dar ese poder de abstracción. La abstracción es tener el razonamiento, es entender el doble sentido, es buscar literalmente el albur y demás, entender las cosas. Los adultos no lo entendemos
mucho menos un niño con una discapacidad intelectual. Ahí donde está el principal centro, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo y me da muchísima pena decirlo porque muchos de ustedes ya me lo han escuchado muchas veces, de que una vez con mis alumnos de la escuela de psicología y otros de medicina de séptimo, octavo semestre, les dije en una hoja que hicieran un resumen de lo que para ellos significaba el vivir en un país independiente, el vivir en un país libre como México. Y quien más escribió fue como 5 o 6 renglones, ¿verdad? De que decía que Miguel Hidalgo nos dio la libertad y viva México, mueran los gachupines y demás cosas, porque no, la abstracción es entender verdaderamente lo que es la libertad que tenemos como seres humanos, la libertad que tenemos por no tener una discapacidad intelectual, la libertad que tenemos por ser libres en nuestra vida, libres como solteros, como casados, como profesionistas, como analfabetas, como lo que tú quieras. La abstracción es ir más allá, tener una profundidad de eso, ¿sí? En mi video que les dije de escuela para padres, de qué tanto utilizábamos cerebros, recibí muchos jitomatazos de las madres de familia, donde decía que muchas madres de familia, que con todo respeto hacen el gran trabajo de la casa y demás cosas, siempre digo que aparte ni se les paga, entonces, que no llevaban a cabo lo que es la abstracción. Para ellas era, quiero chilaquiles, pedazo de tortilla con crema, no sé, verduras, no sé qué es, y demás cosas. Pero la abstracción es ir más allá. A lo mejor el chilaquil es inventarle, ponerle otras cosas. Esa es la abstracción, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo ahorita, que me cuesta mucho trabajo explicarle, esa es la abstracción. Esa es la gran dificultad que tiene mi niño con síndrome de Down. Mis alumnos de medicina también me agarraban a jitomatazos cuando les decía que cualquier persona con discapacidad intelectual puede ser médico, porque nada más necesita tener una buena función ejecutiva para salir adelante, que es la memoria. El médico aprendemos muchas cosas de memoria, ¿sí? Pero cuando generamos qué antibiótico voy a cambiar, pero si este va a producir alguna alteración hepática por la disminución de la deshidrogenasa láctica y demás cosas, y que eso va a traer resequedad en las mucosas porque no se puede llevar a cabo con un parásito y demás cosas. ¡Ah, caray! Esa es la abstracción. Lo demás es machetito. Yo tengo pacientes con discapacidad intelectual que se saben todas las capitales del mundo de memoria, en orden alfabético, por países y por continentes. Yo no me lo sé. Yo no me lo sé. Pero ellos se lo saben de memoria. Pero si yo les digo, es más, me da pena, bueno, no lo voy a decir el nombre, pero un paciente mío de aquí, de Jalisco, se sabe todos los municipios de Jalisco, 123, 24, no sé qué tanto. Yo no me lo sé. Y se lo sabe por regiones y por orden alfabético. Y si yo les digo, dime los municipios de los Altos de Jalisco, y se los dice de memoria. Pero si yo le digo, ahí viene un ejemplo de abstracción, ¿por qué se llama de los Altos de Jalisco? No me lo puede decir. No sabe qué es los Altos, una región de los altos, de la altitud, de lo alto del estado, no, o municipios de la costa, no se lo sabe, que están en la costa, en una playa, no se lo sabe, ¿sí? En fin, ya me fui muchísimo con este tiempo, voy a terminar. Planeación, vigilancia, moldeamiento del comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería nuestra participación como papás? Si me da la número 1, donde dice la número 1, por favor, ahí está. En primer lugar, aceptar a los hijos. No es porque no te quede otra, sino porque en primer lugar tú pediste traerlo al mundo. No fue decisión de tu hijo. Acepta a tu hijo. Mientras no aceptes a tu hijo, vas a seguir viviendo toda tu vida esa carrera de obstáculos que yo le llamo, ¿sí? Tienes que aceptar a los hijos. Desgraciadamente, la aceptación es como el quinto paso de toda esa carrera de obstáculos a la que yo me refiero. Tienes que sobrepasar la negación, el desplazamiento, la depresión, hasta llegar a la aceptación de tu hijo. Es tu hijo, es tu orgullo y debes de creer y quererlo, por favor. Reforzarle conductas positivas, no nada más lo negativo. Tratarlo igual que los demás, por favor.
derivarlos a alguna institución. Hay muchas instituciones aquí en México muy especializadas en tratar este tipo de niños. Participar en su vida diaria, ubicarlo en su edad mental, modificar sus malos comportamientos. La que sigue, por favor. Y asegúrese de que comprenda la tarea. Es muy importante. No nomás, ya hiciste la tarea, pues a lo mejor no entiende lo que es la tarea. Háblele a su nivel y de acuerdo a su edad mental. La que sigue, por favor. Divide las tareas extensas en pequeñas. Ayúdelo a preparar una lista diaria de las cosas que necesite. La que sigue, por favor. Ayude a usar una agenda. Sugiere usar notas autoadheribles. Ayúdele a desarrollar una rutina y dele seguimiento para que la cumpla. ¿Qué es lo que queremos en mi pacientito con síndrome de Down? La última, por favor. ¿Qué es lo que queremos de tu hijo? Queremos lograr un buen funcionamiento escolar, o sea, un desempeño académico bueno que lo puede hacer, que mejore sus habilidades sociales y mejorar las relaciones familiares. Fíjese que en cada uno de esos estamos el papá, el médico, el maestro, los vecinos, los familiares, todos. Pues muchísimas gracias, creo que es la última. La que sigue, no sé si vi alguna pregunta. Qué pena, no me he dado cuenta la hora, me fui como siempre, Gaby, quitándoles muchísimo tiempo, pero aquí estoy a sus órdenes. No, al contrario, muchísimas gracias. Ahorita nos van a ayudar ahí a hacerte algunos comentarios. Y bueno, quedas totalmente invitado para organizar el siguiente tema de abstracción. Ya sabes que es tu casa y con todo gusto nos organizamos para ver el siguiente tema. Entonces, dejo el micrófono para los comentarios. Ya. Doctor, pues tenemos algunos saludos. Tenemos el saludo de María Elena, que dice que es un excelente médico con experiencia y con amor a sus pacientes. Víctor, que le manda muchas bendiciones. Roberto, excelente maestro y médico, saludos. Bastian y Liz comentan que ahora es importante también en casa, también el aprendizaje va más allá del interés. Elisa comenta muy buena información, me gustaría saber más sobre el déficit de atención. Criselda, es un placer escuchar al doctor por su manera tan amena y hábil para transmitir sus conocimientos. Gracias. Maite comenta que es importante también primero ayudarse primero a ti mismo para que puedas ayudar. Totalmente cierto. Y Bastian y Liz, demuestra amor con tu tiempo y dedicación, trabaja en lo que es tuyo. No sé si alguien más de lo que nos está viendo tienen alguna otra pregunta para hacerle al doctor. Igual, Jenny, muy buena conferencia, excelente maestro y médico, comenta Gabriela González. Y pues bueno, creo que esos son los comentarios, no hay dudas hasta ahorita. Y pues bueno, agradecerle también. Gracias, Jessy, muy amable. Pues Castro, un placer como siempre tenerte y que nos compartas de tus conocimientos tan valiosos. Aquí tenemos nuestras notas, mira, aquí todo con las notas. Gracias, qué amable. Y pues muchísimas, nos están pidiendo tus datos, también están pidiendo tu teléfono y que si por favor puedes repetir tu página. Entonces, si nos puedes repetir tu contacto del consultorio y tu página, por favor. Sí, la de, a ver, déjame, por aquí la tengo, no la sé. La escuela para padres, así es, escuela para padres. Escuela para padres, www.youtube.com, escuela para padres. Bien. Y si no, ahí te mando una, tío. Muy bien, sí, si no, aquí lo escribimos. Los teléfonos con toda confianza, los puedes compartir, mis teléfonos, con toda confianza, por favor. Bien, aquí lo ponemos entonces para que la gente pueda tener tus datos. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a ti, Alfonso, un abrazote y ya sabes gracias, que... De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo bien que me hace sentir
con tus invitaciones y pues un gran abrazo para todo tu personal que sé que es un gran apoyo y aparte mi admiración por estar sacando adelante tantos niños. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Bye.